Soy Miriam Oliver, soy psicóloga, soy coach y hoy os vengo a hablar de la fatiga pandémica. Antes, me gustaría hablaros de una historia histórica para poneros en contexto. Estamos en abril de 1869. Estamos en Nueva York. El doctor George Miller escribía un artículo en el Boston Journal sobre una nueva enfermedad que había visto en 30 de sus pacientes. Él lo denominó a esta nueva enfermedad la neurastenia, neuro de nervio y astenia de debilidad. Para el doctor Miller, los síntomas de esta nueva enfermedad novedosa que había descubierto era el cansancio, el agotamiento de los nervios, dice él, principalmente de la parte superior del cuerpo, ¿no? La parte del pecho. Le afecta a los miembros de la clase media y clase alta de la sociedad, en concreto a lo que él llama como brain workers, ¿no? Aquellos trabajadores que necesitan el cerebro para trabajar. Y según el doctor Miller, esta enfermedad se crea debido a la modernización de la vida. Estamos hablando de lo que en la actualidad llamamos ansiedad, en 1869. Muy, muy típico también, unos efectos colaterales de la fatiga pandémica, de la que hoy vamos a hablar. Bueno, la fatiga pandémica es una definición que pone la OMS, a una reacción esperada y habitual y natural como resultado del estado prolongado de crisis. De hecho, la OMS crea un dossier sobre la fatiga pandémica debido al gran número de personas que, según le reportan los países, pues no siguen las recomendaciones ni las restricciones, disminuyen los esfuerzos para mantenerse cada vez más informados sobre la pandemia y tienen menor percepción de riesgo relacionado con el COVID. ¿Sí? De hecho, según la OMS, el 60% de la población europea padece fatiga pandémica. Que ya no solo la fatiga pandémica es las menores restricciones y la menor percepción de que el COVID me va a afectar, sino que tiene unos efectos colaterales muy fuertes, que son la ansiedad y la depresión. ¿Sí? De hecho, en España únicamente el 40% de la población sufre síntomas graves y moderados de fatiga, de ansiedad y de depresión. ¿Y esto por qué? ¿Vale? Y simplemente hago un resumen, aunque todos ya hemos vivido esta situación, para que tengamos un poquito de compasión de por qué nos está pasando esto a muchos. Por un lado, hemos tenido que aprender a vivir sin salir de casa, sin poder ver a nuestros seres queridos, empezar a teletrabajar, algo muy novedoso para muchos y muchos no lo han elegido. También hemos tenido muchísimo tiempo para nosotros, lo cual ha podido ir bien, ha podido ir mal, también con las personas con las que convivimos, algo también nuevo en lo que no estamos acostumbrados. Y además eso lo que provoca es que aflore pues, todos los síntomas relacionados con depresión y con ansiedad y el cansancio. Además, ¿no? Hemos tenido que meter en nuestras vidas, introducir en nuestras vidas un elemento en el que no estamos para nada acostumbrados, que era la mascarilla, lo cual nos hace que no podamos comunicarnos como nosotros estamos acostumbrados, ya que parte importante de las facciones de las otras personas nos las estamos perdiendo. Además del distanciamiento social, lavado de manos y bueno, muchísimas largas temporadas en casa. Vale, ¿qué características tiene la ansiedad, la depresión y estos efectos colaterales de la fatiga pandémica, ¿no? Por un lado, el bucle emocional, ¿no? Sentirme en un bucle emocional es esa necesidad que a lo mejor nos ha dado alguna vez a todos de querer meterme en la cama y no salir. Bueno, es entrar en ese bucle emocional, ¿no? La ansiedad, ¿cómo podemos saber que tenemos ansiedad, no? Pues la ansiedad es ese estado de cansancio, muchas veces viene indicado en una presión tanto en el pecho como por ejemplo en el estómago, ¿sí? Incluso en la garganta. Lo primero de todo, cuando sentimos esos dolores en el cuerpo, es por supuesto
descartar que realmente esté pasando algo orgánico, por lo tanto sería ir al médico para descartar que pase algo orgánico, y si eso es así, si eso es descartado, entonces tratarlo de una forma psicológica y emocional, lo cual es totalmente natural y normal en una situación con la que estamos viviendo. Otras de las consecuencias también puede ser el insomnio, la apatía, ¿no? Esa falta de ganas de hacer cosas. Y una de las consecuencias que se están incrementando es lo que se llama la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es esa sensación de que haga lo que haga, eh, no va a cambiar nada, ¿no? Es como esa sensación de impotencia que me lleva a la no actuación, no actúo, ¿no? Haga lo que haga, da igual, así que digamos que me quedo como bloqueado, ¿no? Pues imaginaos el caso de personas que abrieron un negocio al principio de la pandemia, pues por ejemplo de hostelería, y vale, la primera ola y las primeras restricciones las cumplo. Vale, perfecto. Tengo que cambiar el número de personas que pueden entrar en mi bar, el tipo de servicio que puedo dar, me reinvento y luego volvemos a la normalidad un poquito y luego volvemos otra vez a cerrar y así continuamente, ¿no? Por lo tanto, ya no solo estamos hablando de que cómo económicamente está afectando a esa persona, sino cómo emocionalmente y psicológicamente le está afectando, perdón, para que así eh, se quede sin motivación, ¿sí? Además hay algo muy importante que la OMS habla y cita en este dossier que escribe y habla de 5 principios cruciales, ¿vale? Para que la fatiga pandémica pues no aumente. Y, es, y lo habla para, en este caso, para las políticas, ¿no? Eh, que se tomen en relación a este tema, ¿no? Por un lado sería ser transparente en la comunicación, esforzarse para lograr el mayor nivel posible de justicia en cuanto a las restricciones y recomendaciones, ser lo más coherente en los mensajes y en las acciones que se tomen y, por supuesto, coordinarse, ¿vale? Para evitar mensajes contradictorios entre los expertos. Bien, esto en la mayoría de los casos no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que no se nos ha comunicado la información de forma transparente, ha habido mucho caos y ha habido muchos mensajes contradictorios sobre lo que se podía, lo que no se puede hacer. Por ejemplo, qué tipo de mascarillas son las correctas para llevar, cuáles son las mejores. Primero las quirúrgicas, luego las FP2, no servían también las de tela, al final las FP2, así como mil ejemplos, ¿no? Por lo tanto, esa falta de transparencia, esos mensajes contradictorios, esas restricciones que muchas veces no tenían balance con la vida de las personas, ha hecho que también la fatiga pandémica haya aumentado, así como las consecuencias colaterales, que son la ansiedad, la depresión y la indefensión aprendida. Bien, ¿qué podemos hacer para poder reducir las consecuencias de esta fatiga pandémica, ¿no? Vale, vamos a los consejos, ¿vale? ¿Cómo podemos ser proactivos para querer cambiarlo? Si has llegado hasta aquí es que tienes mucho interés en hacerlo. Por un lado, cuidar nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestros pensamientos es súper importante y tiene muchísimo poder. Entonces, no lo infravaloremos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A dónde quiero llegar yo? Por lo tanto, ¿cuál es el camino que yo tengo que crear para poder llegar ahí? Y el pensamiento me va a ayudar mucho. Por otro lado, no mirar muchísimo a largo plazo, ¿vale? En estas situaciones, ¿qué es lo que intenta hacer eh, mi cerebro, ¿vale? Mi cerebro y mi mente que intenta hacer. Voy a crear todos los escenarios posibles que yo tenga para así mentalizarme, prepararme y cuando llegue esa situación yo sabré actuar, ¿vale? Esto es lo que supuestamente hace nuestro cerebro y nuestra mente para prepararnos ante las situaciones. ¿Qué pasa? El 97% de las ocasiones nos imaginamos escenarios mucho más dramáticos que lo que realmente son, lo que realmente pasará,
y en general no se darán, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo aquí? Crear escenarios, por tanto, gastar energía en algo que no pasará y luego crear el estado ansioso de, ¿y si pasa esto, cómo voy a gestionarlo? Entonces nos crea más ansiedad, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a crear esos escenarios porque no nos sirven de nada. Si tenemos la necesidad imperiosa de necesitar controlar todo, porque hay personas que lo necesitan, y no es tan fácil como decir no pienses en eso, lo que vamos a hacer es escribirlo o estar 5 minutos al día pensando en eso, pero no más. Es decir, me pongo el cronómetro, pienso 5 minutos sobre ese tema, una vez que ya ha pasado 5 minutos, paro y ya si necesito pensarlo otro día, ya volveré mañana, pero hoy ya no vuelvo a pensar en esos escenarios posibles que me crean mayor ansiedad, ¿sí? Y una cosa muy, muy importante es cambiar los hábitos, esos hábitos que me puedan generar bienestar, es decir, hábitos saludables. Los hábitos saludables serían pues el descanso, crear una buena higiene del sueño. Ahora voy a hablar un poquito sobre eso. Crear actividades de ocio, ¿vale? Nos han reducido nuestras actividades de ocio hasta tal punto que a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Vale, pues si yo estaba acostumbrado a reunirme con mis amigos en un bar, pues ahora no puedo en un bar. Y luego pasó a solo en diferentes horas. Y en X horas en solo en la terraza. Y ahora en la terraza ya ni en la terraza. Y ahora puedo ir al gimnasio. Y ahora en algunas comunidades ni siquiera al gimnasio. Entonces nos hemos tenido que reinventar muchas veces. Bueno, pues seguramente tenemos que volver a hacerlo una vez más, ¿vale? Si no podemos hacer las actividades agradables que hacíamos antes, tendremos que reinventarnos y buscar otras que sí que podamos hacer. Por ejemplo, ir a dar un paseo, crear algún ocio que en la actualidad podamos hacer que nos agrade, por ejemplo, pues macramé, lo que cada uno le guste, ¿no? Algo muy importante es no aislarse también, ¿sí? Cuando tenemos este estado de ansiedad, de depresión, de cansancio, de indefensión, da igual lo que yo haga que no va a cambiar nada, apatía básicamente, muchas veces tendemos a aislarnos. Vale, eso lo que produce es que estamos nosotros más solos y con nuestra propia emoción. Por lo tanto, aumenta la sintomatología y nos sentimos aún peor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Poder compartirlo con alguien, con un amigo, con un familiar, con un profesional, incluso ir a la calle. Tenemos las redes sociales para poder compartirlo si eso nos ayuda, pero no aislarse no nos va a ayudar en nada, en todo lo contrario, ¿no? Y algo muy importante es gestionar el consumo de información. Si vemos que nos sienta bien eh, tener tanta información disponible como la que tenemos ahora, pues reducirla a 1, 2 veces a la semana, una vez al día, una vez al mes, ahí dependiendo cada uno según las necesidades. Y eso es muy importante. Y por último, en relación a la higiene del sueño, eh, algo muy importante es, si yo normalmente me voy a dormir, me imagino, por ejemplo, a las 12, ¿vale? Yo no puedo estar activo hasta las 11:30 y luego de repente pensar que a las 12 ya mi cuerpo, ¡pum!, se va a dormir, ¿no? Si tenemos un problema de insomnio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir preparando al cuerpo poco a poco. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues reducir la luz en casa, bajarla o incluso poner la luz en los aparatos electrónicos, el móvil, el ordenador, en la luz azul que algunos tienen, incluso reducir el gasto de estos aparatos electrónicos 1 hora, 2 horas antes de irnos a dormir. Si no es imposible porque a lo mejor estamos trabajando con ellas, con ellos, aparatos electrónicos, pues entonces poder darnos un descanso considerable antes de ir a dormir, tener una rutina que siempre hagamos antes de ir a dormir, por ejemplo, pues me lavo los dientes, me lavo la cara y no hacerlo de forma rápida, ¿vale? Porque a veces pensamos, venga, lo hago rápido y me voy a dormir y ya me dormiré y estamos un rato ahí en la cama, ¿no? Y eso no funciona. Entonces, ir a hacer todas esas rutinas de forma lenta, ¿vale? Para que así ir entrando en un estado más de relajación.
también nos puede ayudar mucho tener la música en casa de fondo, una música relajante, para que podamos relajarnos y poder dormir mejor. Y bueno, hasta aquí lo que es la fatiga pandémica. Simplemente quería dar un mensaje de que es muy normal, que es muy natural y que es la reacción lógica ante una situación de crisis como la que estamos viviendo. Y para acabar, me encantaría leeros este poema que tengo aquí escrito, que es de Manuel Vilas y que os voy a leer ahora. Por eso, cuando la vida regrese, le pediremos menos cosas. Y me acuerdo ahora de los restaurantes llenos, de las bodas, de las fiestas, de los viajes en autobús, en avión, en el metro. Nostalgia de las rebajas de todas las tiendas y mercadillos de España, mi gran país, mi pobre país torturado y humillado. Cuando esto termine, yo creo que jamás volveremos a dar un beso protocolario. Todos los besos se volverán besos poderosos, fuertes, grandes, sexys y salvajes. Cuando regrese la vida, me verá guapo y elegante como siempre. Cuando ella vuelva, porque volverá, me encontrará bien dispuesto y a la orden. Bueno, pues espero que os haya gustado. Os envío un besito. Hasta la próxima.